El protagonista Yuto es despertado por Rinko, su amiga de la infancia, quien lo despierta arrojándole un gato a la cara, ya que él es alérgico a los gatos. Mientras se dirigen a la escuela, él le pregunta por qué lo esperó, si normalmente se va sola, y ella le responde que no quería dejarlo solo en su día especial, ya que ese día es su cumpleaños, pero él le recuerda que también es el día en que sus padres murieron. De pronto aparece una chica misteriosa, que actúa como si ya lo conociera, y se porta muy cariñosa con él. Rinko se lo lleva de ahí, y una vez en la escuela, suben al techo, donde le pregunta si conoce a esa chica. Él dice que no, y de pronto aparece el amigo de Yuto, quien había sido poseído por un demonio y los ataca. La chica misteriosa aparece, usando una katana. Esta derrota fácilmente al demonio y luego se va. Ya en la noche aparece en el cuarto de Yuto y le dice que el amuleto que su abuelo le había dado perdió su poder y ahora aparecerán más demonios llamados Ayakashis que querrán matarlo. También le dice que se llama Himari y lo protegerá por una antigua promesa, y también le confiesa que también es una Ayakashi, una chica gato. Himari le explica a él y a su amiga que Yuto desciende de una antigua familia de cazadores de demonios y que en el pasado un miembro de su familia eligió perdonarle la vida a un ancestro de Himari, y desde entonces toda su familia juró servirle a la de Yuto. A partir de aquí Himari comienza a ir a la escuela con Yuto para poder protegerlo, pero Rinko se pone celosa de Himari y la desafía en muchas cosas, pero esta siempre pierde, y estando molesta termina gritándole a Himari que es un monstruo, por lo que Yuto la busca y le pide que perdone a Rinko, y también le dice que él no la considera una molestia, ni nada parecido, porque entiende que realmente se preocupa por él. La clase de Yuto decide ir a la playa, por lo que Himari le pide que la acompañe a comprarse un bikini. Sin embargo, Yuto no sabe nada sobre elegir trajes de baño, así que le llama a Rinko para que la acompañe. Mientras estaba solo, comienza a llover de la nada y escucha la voz de una chica que le dice que se olvida de todo o de lo contrario morirá. Enseguida van a comprar ropa y Himari se prueba muchos trajes de baño sexys, hasta que escoge al que dejó más sorprendido a Yuto, al igual que un vestido que él había escogido. Estando ya en la playa, Rinko se da cuenta de que Himari le asusta el agua y le presta un flotador para que pueda divertirse con los demás. Himari y Yuto terminan alejándose de los demás y son atacados por un demonio con tentáculos y por una chica que puede controlar el agua. La chica dice llamarse Shizuku y le cuenta a Yuto que hace 100 años toda su familia fue masacrada por cazadores de demonios a pesar de que ellos vivían pacíficamente y que es por eso que los odia. Himari intenta pelear con ella, pero no puede hacerle nada, ya que el cuerpo de Shizuku estaba hecho completamente de agua. El demonio con tentáculos atrapa a Himari y Shizuku trata de ahogarla con un remolino, por lo que Yuto entra al remolino para tratar de sacar a Himari, quien alcanza a tomar una de las estacas de hielo que Shizuku le había lanzado y se apuñala la pierna con ella. El remolino se deshace, ya que Shizuku no puede controlar agua que esté mezclada con sangre de otros demonios. Al ver la forma en que Himari y Yuto se protegen, Shizuku confundida decide irse. No obstante, Shizuku aparece en la bañera de Yuto mientras este se estaba bañando. Hablando con ella, Yuto le insiste que no quiere matar demonios, tan solo quiere vivir una vida tranquila con sus amigos, por lo que Shizuku decide quedarse a vivir con él para entenderlo, y resulta ser muy buena cocinando y haciendo los quehaceres de la casa. Esto hace que Himari se sienta mal por no ser tan buena en eso, por lo que esta termina consiguiendo un trabajo en un café, y cuando Yuto y las demás van a verla, resulta que Liz, la dueña de la tienda, era una Ayakashi quien al darse cuenta de que Yuto es un cazador de demonios se asusta y trata de echarlo. Para eso pone en el té que le sirve un hechizo que hará que quiera irse a casa, pero Shizuku se da cuenta y Himari comienza a atacar a Liz porque piensa que trató de herir a Yuto. A pesar de que la atraviesa con su espada, no le pasa nada y se dan cuenta que es porque Liz es una Tsukumogami, es decir, son objetos normales que cobran vida al cumplir 100 años. En el caso de Liz, su cuerpo real era una taza de té en la repisa. Himari intenta romperla, pero Yuto alcanza a atraparla antes de que caiga al suelo y le dice a Liz que sabe que no es una mala persona y no quiere matarla. De modo que al aclarar el malentendido, dejan de pelear y Liz se disculpa por intentar echarlo. Yuto despierta con Himari y Shizuku metidas en su cama y Rinko se molesta al encontrarlos así. Mientras discuten en el café de Liz, Himari dice que eso es normal para ellos porque hacían muchas cosas así antes.
Eso sorprende mucho a todas, incluyendo a Liz, quien se había enamorado de Yuto luego de que la salvara. Sin embargo, Yuto no puede recordar nada de lo que Himari menciona, así que Himari lo convence para visitar la casa de sus abuelos para ver si recuerda algo. Estando allí conocen a Kaya, una Shashiki Warashi, los cuales son espíritus que protegen las casas y a sus habitantes, y tienen la apariencia de niños. Esta odia a Yuto, porque dice que si no fuera por él, Himari nunca se hubiera ido. Enseguida Himari le muestra a Yuto los lugares importantes para ambos, y finalmente logra recordar que solía pasar todo el tiempo con Himari cuando eran niños, y que fue ella quien le dio su primer beso. De pronto aparece una chica llamada Agea, quien dice ser un demonio de aire que quiere matar a Yuto para hacerse más fuerte. También aparece un gigante, y mientras Himari pelea con ambos, en la casa aparece Sasa, una Hipondatara, la cual es un monstruo con un solo ojo. Esta ataca a Shizuku y a las demás. Himari le pide a Yuto que huya, pero él decide que no quiere que las chicas lo sigan protegiendo, así que vuelve a ayudar a Himari y la salva cuando estaban a punto de cortarla. Yuto termina gravemente herido, y esto hace que Himari estalle en ira y derrote fácilmente al gigante y a Agea. Sin embargo, cuando Himari está a punto de asesinarla, Yuto se levanta y detiene la espada de Himari con una rama, y el choque hace que aparezca un enorme rayo de luz. Enseguida Shizuku encuentra a Yuto y a Himari desmayados en el bosque en medio de un enorme agujero. Cuando Himari despierta, ve a Shizuku semidesnuda y flotándose contra Yuto. Al reclamarle por eso, Shizuku le dice que solo estaba curándolo, ya que su agua tiene propiedades curativas. Shizuku le cuenta a Yuto que cada una de las 12 familias de asesinos de demonios posee un poder único, y que la familia de Yuto tiene un poder que hace que incluso un simple palo obtenga el poder de una espada sagrada, y por eso es la más fuerte de las 12 familias. También le cuenta que los ancestros de Himari solían devorar humanos y se volvían locos por el combate, y que si Himari sigue luchando, es probable que su verdadera naturaleza vuelva. Mientras Yuto y Himari hablan sobre lo que pasó, Agea apareció en la casa para rescatar a la otra Yakashi que Shizuku había capturado. Mientras volvían a casa, Yuto le dice a Himari que se alegra de haber ido a ese lugar, porque así pudo recordar un poco de su infancia con ella. Pero cuando le dice que recordó el beso que le dio, ella le responde que la primera vez que le mostró su forma humana fue cuando apareció frente a él y Rinko. Por lo tanto, ella no fue quien le dio ese beso. Al regresar a su hogar, Yuto le pide a Shizuku que lo entrene para que aprenda a liberar ese poder y pueda defenderse él mismo, para que Himari no tenga que seguir luchando. Mientras volvían a casa de la escuela, una misteriosa chica aparece frente a ellos y Himari se lanza a atacarla, pero no pudo hacerle nada. La chica se presenta como Kueso y dice que pertenece a una de las 12 familias. Himari vuelve a atacarla, pero seguía sin poder herirla. La chica actuaba muy arrogante diciéndole a Yuto que calmara a su mascota y que no debería juntarse con Ayakashis. Esta chica se encierra con Yuto en una barrera hecha de talismanes y le cuenta que era su prometida, ya que sus abuelos habían acordado eso con su familia. Cuando Himari finalmente logra romper la barrera, ve que la chica estaba besando a Yuto, lo cual hace enfurecer más a Himari. Con el beso, Yuto recuerda que esa chica es la que le dio su primer beso. Enseguida ella se va, pero no sin antes decirle en qué hotel se estaba quedando y que puede visitarla cuando quiera, pero que si no corta los lazos con los Ayakashi, pronto otros asesinos de demonios vendrán a matarla. Ya en la noche, Shizuku busca a la chica para pelearse con ella, y parece que no puede ganarle a Shizuku, pero cuando Shizuku se burla diciéndole que es la más débil de las 12 familias, la chica se enfurece y lanza un enorme ataque que obliga a Shizuku a escapar. Más tarde se muestra que Kueso estaba hablando con un hombre que dijo que hizo que las autoridades dijeran que hubo una explosión de gas para cubrir los destrozos de la pelea. En un flashback se muestra que la familia de Kueso es menospreciada tanto por las otras familias como por los Ayakashis, y por eso los odia. Mientras tanto, Himari seguía inquieta por lo que pasó, así que le pide a Yuto que le dé un beso, ya que nunca lo había hecho y quería saber qué se sentía. Al principio no quiere, pero acepta darle un beso en la mejilla. Sin embargo, llaman a la puerta y Himari voltea, así que termina besándola en la boca, lo cual hace que Himari esté muy feliz por el resto de la noche. Yuto va con las demás a la cafetería de Liz para hablar sobre lo que pasó con Kueso, pero de pronto ella aparece y discuten sobre el destino de Yuto como asesino de demonios. Himari le dice que no tiene derecho de estar con él porque simplemente intenta obligarlo a hacer lo que ella quiere.
y también le cuenta que aunque ella lo obligó a besarla 3 veces, él besó a Himari por voluntad propia. Kueso se sorprende, pero dice que eso no es nada, comparado con la promesa que hicieron hace tiempo. Yuto no recuerda de qué promesa habla, lo cual hace que Kueso se enoje y se vaya. En la escuela, Yuto sigue preocupado por lo que pasó con Kueso y se pregunta si no habrá forma de hacerla cambiar de parecer para que ya no quiera exterminar a todos los Ayakashis, pero Himari le dice que es inútil tratar de hacerla cambiar. Más tarde, Himari busca a Kueso para luchar con ella. Kueso le cuenta un poco de cómo su familia fue marginada y ella fue considerada un hereje por usar magia occidental y cualquier medio para matar demonios, por lo que Himari le dice que no puede estar con Yuto si tiene un corazón tan frío e insensible. Enseguida siguen luchando. Himari termina perdiendo su espada y Kueso le dispara una bala mágica con un hechizo que provoca que la naturaleza de bestia de Himari salga, pero al recordar las palabras de Yuto, logra controlarse e irse para no matar a Kueso, quien terminó temblando al ver a Himari en ese estado. Himari terminó muy cansada luego de la pelea y se toma una medicina especial que expulsaría la magia de Kueso que seguía en su cuerpo, pero le pidió a Yuto que saliera de la habitación porque al tomarla perdería el control y se pondría violenta. Sin embargo, Yuto le dijo que no quería dejarla sola y se quedaría con ella. Al tomársela, comenzó a portarse por completo como un gato. Yuto, sintiéndose culpable de lo que pasó, decidió ir solo a ver a Kueso para resolver las cosas. Le dijo que no quería un estilo de vida como el suyo y que no quería casarse con ella. También le preguntó por qué había aparecido en su vida luego de tantos años y la acusó de solo querer casarse con él para obtener el poder de su familia. Kueso furiosa lo atacó con un cuchillo y casi lo apuñala, pero Yuto volvió a activar su poder y accidentalmente la tiró por la ventana. En ese momento recordó la promesa que ella había mencionado. Cuando eran niños, Yuto era el más entusiasmado con la idea de ser un asesino de demonios y le prometió que algún día lucharían juntos y que la iba a proteger. Kueso le cuenta que en todos esos años, sin importar lo difíciles que fueran sus combates, lo que le daba fuerza para seguir adelante era recordar la promesa y pensar que algún día él ayudaría. Yuto se disculpa por haber olvidado su promesa y ella decidió perdonarlo, prometiéndole que ya no atacaría a las demás. También le dijo que solo lo atacó para que liberara su poder y así pudiera recordarla. Al día siguiente, Yuto y su clase visitaron un parque para buscar algo que dibujar para la clase de artes. Yuto se separó de Himari porque ella no dejaba de insistirle que la dibujara desnuda. Shizuko apareció frente a la clase porque buscaba a Himari para avisarle algo, pero esta terminó siendo la modelo de la clase. Mientras tanto, lejos de allí, el sujeto que estaba con Kueso la llamaba para avisarle que encontró varios cadáveres de Ayakashis y que deberían pedirle ayuda a Yuto para lidiar con lo que sea que haya pasado. Al mismo tiempo, Yuto se topó con Agea y Rinko con su amiga. Agea intenta seducirlo y luego lo pone a dormir con su magia. Esta dice que es una yokai con una apariencia de una mujer hermosa que seduce a los hombres y los hace matarse, la cual comenzó a morder su cuello para beber su sangre. En ese momento llegaron Himari y Shizuku, pero Agea no quiso pelear con ellas y les dice que solo trataba de protegerse. También aparece el otro sujeto y todos fueron al café de Liz para hablar de lo que pasaba. El sujeto dijo llamarse Kaburagi y que trabajaba para una organización secreta del gobierno que se encarga de lidiar con los Ayakashis. Le explicó a Yuto que había un Ayakashi que estaba devorando a otros y necesitaban su ayuda, por lo que Yuto le dijo que no quería matar a Ayakashis, pero él insistió en que aunque no quisiera pelear, esa cosa iba a atacarlo tarde o temprano y sería una amenaza incluso para los humanos. De pronto aparece una chica rubia y un tipo con traje. Himari y las demás intentan pelear con ellos, pero las derrotaron fácilmente y la chica rubia mordió a Himari para beber su sangre. De pronto apareció Kueso y les explicó que ellos eran Tama Monomae, el zorro de 9 colas, y Shuten Doji, el Oni más fuerte de Japón, 2 de los 3 Ayakashi más poderosos que existen. Shuten Doji dijo que habían despertado por el poder de Tama, pero que aún no recuperaban todo su poder y se fueron. Kaburagi se reunió con Shuten Doji para hacer un acuerdo. Mientras tanto, Himari y las demás hablaban de cómo en una zona se habían podrido los árboles y la tierra a causa de que los Ayakashi de la zona habían sido devorados por Tama, por lo que necesitaban un plan para derrotarlos. Mientras pensaban qué hacer, Himari menciona que ninguna de las otras armas que estuvo usando era igual de buena que la katana que perdió con Kueso, por lo que Kueso se la devolvió, pero ya estaba muy dañada, así que le pidieron a Sasa que la reparara, ya que ella era una herrera. Yuto habla con Rinko de que aún espera que puedan resolver eso sin luchar,
y Shizuku le explica que hace mucho tiempo, Shutendoji y Tama fueron derrotados por humanos, y sus cuerpos fueron divididos y sellados en varias regiones de Japón. Por eso Shutendoji le guarda mucho rencor a los humanos, y seguramente querrá vengarse cuando recupere su poder, por lo que Yuto decide que luchará contra ellos para proteger a la gente. Mientras tanto, Kaburagi llama a Kueso para preguntarle sobre lo que harán, y se revela que el acuerdo que hizo con Shutendoji fue de ayudarlos a cazar a Yakashis, a cambio de que no dañen a los humanos. Himari intenta escaparse para ir a pelear sola contra ellos, pero Yuto la detiene y le dice que no quiere que se sacrifique por él y que debe permanecer a su lado. De pronto, una barrera aparece en la ciudad, y cuando Yuto y las demás van a revisar, ven que los humanos desaparecieron. Shizuku dice que es porque la barrera separó esa zona del mundo real para proteger a los humanos, aunque no entienden por qué harían eso. Tama aparece y comienzan a luchar contra ella, pero ninguna es capaz de hacerle daño. A lo lejos Kaburagi miraba la pelea. Al ver cómo Himari se enfurece cuando lastiman a Yuto, Tama lo atrapa y comienza a estrangularlo hasta hacer que Himari pierda el control. Sin embargo, no funciona, porque Yuto alcanzó a decirle que se detenga, y Tama decidió soltarlo e irse, por lo que los demás aprovechan eso para escapar. Se refugian en la casa de los abuelos de Yuto para atender las heridas de Sasa y buscar alguna pista de cómo activar los poderes de Yuto. Kaburagi llama a Kueso para contarle sobre el acuerdo que había hecho y advertirle que si quería vivir, debería irse de allí. Tama apareció frente a Himari, quien había salido a caminar, y comenzaron a luchar, provocándola hasta que Himari estalla de ira. Yuto y las demás escucharon la pelea y fueron a buscar a Himari. Al llegar, vieron que se había transformado y había perdido el control. Yuto quiso ayudar, pero Kueso le advirtió que era peligroso acercarse en ese momento. Entre más bebía la sangre de Himari, Tama iba transformándose, hasta recuperar por completo su forma de zorro de 9 colas. Shutendoji aparece y le dice a Yuto que Himari se dio a la oscuridad para poder protegerlo, y que ellos querían que hiciera eso, para poder absorber todo su poder. Rinko, furiosa, le grita que Himari no hizo eso solo por su juramento para proteger a Yuto, y que confía que podrá vencerlos. Todos comienzan a animar a Himari, y esta logra derrotar a Tama, pero cuando Yuto se le acerca, Himari lo ataca. Shizuku y Kueso tratan de luchar contra ella para calmarla, pero es inútil. Himari termina lastimando a todas. Agea y Sasa llegan y encuentran a todos en el suelo. Shutendoji les dice que Himari lo hizo y que de todas formas podrá obtener su venganza gracias a ella. Kaburagi también llega y pregunta qué está pasando. Shutendoji lo ataca y le confiesa que solo lo estuvo utilizando para obtener su venganza. Desesperado, Yuto toma la katana de Himari dispuesto a matarla, pero cuando Himari se lanza hacia él, Yuto suelta la katana y la abraza, diciéndole entre lágrimas que nunca podría cortarla y que la necesita. Himari por fin recupera la razón y Yuto despierta su poder, dándosela la espada para que Himari pueda vencer a Shutendoji, quien furioso se transforma en su forma real para tratar de matarlos. Himari también recibió una especie de transformación gracias al poder de Yuto, y con ella pudo vencer fácilmente a Shutendoji. Luego de la pelea, Himari dijo que ya no volvería a casa con Yuto, ya que ahora que liberó su poder, no era necesario que siguiera protegiéndolo. Pero sin embargo se dan cuenta de que Yuto aún no lo controlaba, solo lo había liberado un momento por el deseo de proteger a Himari. Al final todos vuelven a la casa de Yuto a cenar, e incluso se llevan a Tama con ellos. Al final podemos ver que Yuto regresó a su vida normal con Himari y las demás, y que Kaburagi se disculpó con Kueso por haber ayudado a los malos, terminando así este anime.